Antonio, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores. Buenos días. Gracias por estar aquí de nuevo. Análisis en este tiempo que le llevamos a través de su casa, Radio La Isla, en el 107.4 del dial de frecuencia modulada y, por supuesto, como no, también en internet, en radiolaisla.com. En televisión, Teleisla, su canal de TDT, por supuesto, donde les ofrecemos este programa también todos los días, entre las 8:30 de la tarde aproximadamente. También en las redes sociales estamos y, por supuesto, en el portal andaluciainformacion.es/Teleisla. Ahí pueden encontrar también este programa Análisis. Estamos con nuestro invitado, José Manuel Sisto. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Director de Centro Educativo San Fernando, concretamente del Colegio Servando Camúñez. También es miembro de la casi reciente, podemos decir así, creada Asociación de Directoras y Directores de Centros Educativos de Primaria de Andalucía. Sí. A todo esto también suma otra labor también muy importante como concejal en el Ayuntamiento de San Fernando por el Partido Socialista Obrero Español. Sí, del Grupo Municipal Socialista. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva esta combinación política, el trabajo como profesor y director de centro educativo? Se puede combinar todo, ¿no? Si es posible, buscando los huecos pertinentes. Hombre, la agenda personal se complica, ¿no? Sobre todo porque luego uno tiene tu pareja, tus hijos, pero se intenta, ¿no? Yo ya tenía un amigo que me decía que si quieres buscar a alguien que haga algo, busca a alguien que esté ocupado que buscar a un sitio. El que no está ocupado no quiere hacer absolutamente nada. Es complejo, pero se hace. Y los compañeros igual, ¿no? Y las compañeras del grupo y de todas estas historias. Pues como se pueden imaginar, hoy vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer con José Manuel Sisto, y muchos años ya en la profesión educativa, relacionado por supuesto con los pequeños de la ciudad, con la formación, en este caso en primer orden y en mayúscula, y por supuesto de tanto como se habla de la educación en estos momentos, muchísimas vertientes en muchísimas cuestiones y por supuesto, como no, también con las referencias propias aquí en la ciudad de San Fernando. ¿Cómo está la educación hoy en día? La educación yo creo que está bien, o sea, si hablamos desde la vida interior de los centros. O sea, el nivel que tiene España, después si miramos con una perspectiva de más de 30 años, de la generalización de la educación, de la oferta pública, de cómo está la escuela pública en general, de la formación del profesorado, yo creo que el nivel en ese aspecto de proceso de enseñanza es bueno y se comprueba en los resultados, ¿no? O sea, aunque muchas veces parece en la prensa o la información que la educación nuestra, y sobre todo en Andalucía, está decayendo, los resultados últimos están diciendo lo contrario, de informes PISA, de informes propios internos del país, está diciendo que Andalucía ha pegado un salto, sobre todo mucho más cualitativo que cuantitativo, porque veníamos de muy para atrás. Quizás los más jóvenes no, pero las personas mayores recordarán esta Andalucía de analfabetos de hace 40 años o 35. De programas de alfabetización, de programas de poca oferta, y hoy en día tenemos escolarizado a todo el mundo. Y de la realidad que yo conozco comparativamente con el resto de comunidades autónomas, de hablar con directores de toda España, sorprendentemente incluso el propio servicio que tenemos es excelente. Todo lo que es la oferta que se está haciendo en Andalucía de trabajo está bien organizada. O sea, mi visión es bastante positiva, sin obviar, lógicamente, las dificultades que se puedan tener ahora, afectadas por temas de recortes o afectadas incluso por normativas que plantean cambios bastante fundamentales. ¿Hay preocupación en el profesorado cuando se habla, por ejemplo, de nuevas leyes educativas o incluso también de estos recortes, como nos señala, aunque en Andalucía también se ha visto afectado un poco por aquello de a lo mejor interinos y tal, que en cierto modo ha recortado, ¿no? También en este caso a lo mejor la calidad. Sí, hombre, la ley estatal que regularizó todo esto provocó una serie de recortes que en Andalucía es verdad que ha afectado, porque por mucho que queramos relativizar, evidentemente sin números relativos, hay una serie de personas muy afectadas que son los interinos de educación que lógicamente no tienen trabajo. Pero hablamos de que en Andalucía sí se salvaron por lo menos otro tanto, o sea que si habían 9.000 interinos, estamos hablando de que 4.000 y algo están sin su trabajo, pero otros 4.000 y pico sí se lo salvó la Junta. En cuanto al tema que me planteabas de
La LOMCE, de la en LOMCE, este caso de la la ley. llegada de Sí hay esta ley que está ahí preocupación. en puerta, ¿no? La primera preocupación que hay, yo creo que es una preocupación no solamente en el ambiente educativo, sino a nivel general, es la dificultad que tiene este país para realmente, en algo que se nos llena la boca a los políticos de la importancia de la educación, es realmente llegar a un consenso y hacer una ley que esté por encima de cargas ideológicas según gobierne un partido u otro, ¿no? Entonces, claro que hay preocupación porque, de nuevo, en un principio es un cambio. Este cambio además genera a nivel del profesional una serie de cambios en los procedimientos, de organización, de documentos. O sea, otra vez de nuevo es meter en una dinámica al profesorado en renovar documentación, y el profesorado está mucho más pendiente de los día a día de que los procesos de enseñanza-aprendizaje mejoren, ¿no? Con las niñas y los niños de los colegios. Pero sí hay preocupación con la LOMCE porque sí había un consenso, o sea, había una idea muy clara de lo que se había logrado, y había aspectos que yo creo que ya están asumidos en la sociedad y están poniendo en cuestión, ¿no? Sobre todo el tema de equidad, ¿no? O sea, los que ya llevamos mucho tiempo en la educación hemos visto cómo se hemos pasado, y nosotros mismos lo hemos vivido en la carne, los que somos generaciones anteriores, que los programas, las becas, los programas Erasmus han permitido que muchachos, partiendo de la realidad familiar que partieran, tenían acceso, y ahora ahí tenemos a un montón de jóvenes bien formados, con carrera universitaria, que han podido acceder gracias a lo que el estado de bienestar que se ha llamado, pero sobre todo al tema de la equidad y de justicia, pues han tenido. Y da un poquito la impresión de que eso se rebaja, que se vuelve a 40 años atrás, a donde posiblemente puedan tener acceso personas de ese nivel social, pero como su nivel de competencia es muy alto, ¿no? Meten datos que a mí en educación me gusta muy poco hablar, que es la competitividad. Otra cosa que también alarma es el tema de las pruebas externas, que suenan bien porque parece que son más objetivas o van a facilitar tener una visión clara de cómo funciona el sistema educativo, pero huelen más a que esas pruebas externas, un poco al estilo de cuando Thatcher llegó a Inglaterra, y habiendo sido ministra de Educación ella, y defendiendo lo contrario, y luego cuando llegó como primera ministra dio un cambiazo y convirtió la competencia y convirtió una guerra entre centros. Es muy difícil que un centro que vive en una zona de bajo nivel socioeconómico pueda competir en resultados sin tener en cuenta ese factor con centros de esto. Entonces es poner en el mercado no sé qué competencia y qué vamos a revalorizar. Eso también da un poco de miedo, porque en ningún momento yo noto que haya necesidad de competencia de los centros. El centro tiene su oferta, los padres pueden elegir o no elegir el centro que quieran, y lo que hay que hacer es potenciar precisamente el apoyo en la desigualdad que puedan tener algunas familias, algunas niñas y niños desde el principio. Claro que preocupa a la LOMCE. Y luego una de las cosas que me preocupa, porque me recuerda cuando yo era joven, ya tengo años, son esas pruebas de corte, ¿no? Yo entiendo que haya pruebas de corte, a lo mejor que tenga que haberlo para la universidad, porque de alguna manera hay que establecer, ¿no? El control de entrada, ¿no? Un filtro de entrada, no sé, pero no las veo ni en primaria, porque nosotros estamos haciendo ahora unas pruebas de diagnóstico para ver el nivel de competencia o de capacitación de los niños, y es bueno, ¿no?, que haya una evaluación, pero no la veo yo claramente en el tema este, ¿no? No veo como que ya empezamos a clasificar a niños y a niñas según situaciones. Entonces, y es un peligro, igual que el tema de la formación básica que ha retirado para atrás. O sea, hay una serie de puntualizaciones muy técnicas que podrían entender algunas familias. Por ejemplo, que hay alumnos que cuando entran a secundaria, con el salto de cambio en una edad complicada, 15 años, 16, con sus problemas de convivencia que dan en los centros, que son evidentes, pero que es la edad, y posiblemente a los 2 años, 3 años con más madurez, el sistema actual le da la oportunidad. Existen los PCPI, existen programas de apoyo, y eso no queda claro. Parece como que desde muy pronto le vamos a hacer a los críos decidir cuál es su futuro, cuando los que somos padres vemos que es complejo esa toma de decisión. Ya es complejo para nosotros como padres. Entonces eso sí da miedo a la LOMCE. Es un poco, bajo mi punto de vista, es de las leyes educativas que hemos tenido, porque hemos tenido muchos cambios de ley educativa según hayan ido cambiando desde la experiencia profesional. Es la ley que más ideologizada está, ¿no? Aparte, luego, una de las cosas que por lo menos a mí personalmente me parece el tema de igualdad de género, lo de la potenciación de centros por segregación, es que suena ya un poco rancio bajo mi punto de vista, ¿no? Las cosas que ya en la España que estamos en el siglo XXI
volver a hablar de que es mejor que los niños y las niñas estén separados. Yo es que yo ya en ese aspecto alucino un poco, ¿no? Sí, y le pregunto por algunas cuestiones precisamente con este asunto, con los constantes cambios de planes educativos. Llega un gobierno, cambia, llega otro gobierno, un tanto lo mismo, cambia. ¿Qué se puede hacer para que exista consenso político? Usted que también está a lo mejor en la política, aunque sea a nivel local, pero ¿se puede lograr ese más que necesario consenso para que la educación no sea algo baladí? Sí, realmente pienso eso. Esto sí que es una opinión absolutamente personal, ¿no? Y lógicamente, mejor posiblemente muy cercana a lo que se pueda pensar desde el partido al que pertenezco. Sí, yo creo que sí es posible hacer esto si apartamos todo el aspecto de la carga ideológica, pero es muy complejo. Este país es complejo. O sea, hoy en día tenemos en cuenta que la LOMCE tiene mucha carga, que cuando el ministro se rodea de asesores, el actual ministro, a quien consulta primero es a la Iglesia. Es sorprendente, vamos a ver. O sea, yo creo que sí se puede hacer una ley pensando en un Estado y luego en los puntos no de acuerdo, pues hay un aspecto técnico que yo creo que no hay problemas, ¿no? Lo que son conceptos de aprendizaje, de organización, yo creo que metodología, yo creo que técnicamente cuando hablas con expertos de tanto un partido como otro, no es problema. No es problema. Los problemas vienen cuando metemos cargas ideológicas, ¿no? Entonces hay historias de lo de la asignatura de religión, qué peso tiene. Y es increíble que estemos hablando de competencia, estemos hablando mucho más de ese peso, y en cambio sí se cuestiona para mí una cosa importante, que es esto es una democracia total, y porque qué problema hay con una asignatura que enseña al alumnado todo el tema de la ciudadanía, que lo que estamos hablando es de que un crío sepa cómo se vota, cómo se deja de votar, cómo se organiza el ayuntamiento. Y esa asignatura se cuestiona, y se cuestiona porque en un apartado habla de un tipo de familia que no es el que defiende ideológicamente. Me parece muy, muy fuerte que entremos en debates tan baladíes, porque eso sí me parece baladí, ¿no? Y lo fundamental, que sí se está de acuerdo, que es el trabajo en los centros, la organización de plantillas, el apoyar que tengamos una ciudadanía de futuro, la juventud, las niñas y los niños tengan ya un desarrollo de cara al futuro que tenemos, ¿no? Hemos metido tecnología en los centros, vas a un centro de vida, ¿no? Y los centros no son, en educación, no son entes muertos, ¿no? Hay personas con proyectos de futuro, familias con proyectos de futuro, y no se da una respuesta realmente ni satisfactoria, creo, para el profesional que está trabajando, o sea, las maestras, las profesoras, los profesores, ni tampoco realmente hay una línea común. O sea, yo tengo mucha envidia de lo que pasa en Francia, ¿no? Que llevan años con una ley, y educación, cuando hay un problema se unen todos, aquí no hay... Y en cambio aquí sí hay un problema. Y la realidad es que hay un problema que de muy fondo, porque el hecho es que el viernes iba a sacar el Consejo de Ministros el anteproyecto de la LOMCE, y lo han retirado porque me imagino que hasta ellos mismos, hasta el propio gobierno, tiene que tener alguna discrepancia, porque es que no... Además, hacer una ley para que sepamos que va a durar el tiempo que va a durar, es que no me parece... O sea, y además me parece muy importante el talante de negociar con todos los sectores educativos, que no se ha hecho. O sea, yo creo que aquí no se ha tenido en cuenta ni la opinión de la Federación de Padres, ni de asociaciones de dirección, de tanto de institutos, que existe una asociación de directores de instituto y otra de primaria, y ni siquiera del Consejo del Estado, que es para leer el informe que hace con respecto a esto. O sea, es muy complejo que realmente andemos haciendo normas que afectan tanto como apisonando, ¿no? Y sin pensar en este país el progreso que ha tenido en los 30 años, y que con leyes que se pueden cuestionar su aplicación bajo por parte de recursos, pero que han marcado una pauta. En España tenemos ahora una educación obligatoria a los 16 años, que hace 40 años un crío de 9 años ya dejaba mejor el sistema educativo, y hoy en día tenemos la opción hasta los 16 años, y más un bachillerato completo, una formación profesional que está dando personal cualificado, que por la crisis están yéndose, pero no me pueden decir que está fracasando. Sí, que nos llaman a los profesionales, a los chavales en Alemania, en Inglaterra, por algo será, ¿no? Sin duda. Y por cierto, las pruebas de capacitación, que también han generado mucho problema, vamos, más que problema, mucho debate en estos últimos tiempos, sobre todo porque algunas por ahí han salido a la luz pública a través de Internet, ¿no? Estas pruebas de capacitación. Las pruebas de diagnóstico. Exactamente. Sí. ¿Qué tal? ¿Estas pruebas para qué son y qué objetivos se persiguen con ellas, al fin y al cabo? Esto es
apoyando lo que era la política de cuando empezó los informes PISA, que lógicamente la prensa, pues, y es lógico, empezó a sacar la situación de cómo estaba España, los alumnos, la comparativa que hacía de comunidades autónomas. Un poco también, no es lo mismo que una comunidad autónoma como La Rioja pequeña, con un nivel socioeconómico grande, un poco mucho menos paro que otros, los resultados que tenía con respecto a... Bueno, eso salió entonces en Andalucía. La Junta, la Consejería de Educación, creó una agencia de evaluación que evalúa internamente, y lo primero para obtener resultados planteó el hacer unas pruebas de evaluación del alumnado. Al principio se hizo en los alumnos más mayores y luego ya se estableció hacerlo en el alumnado de cuarto de primaria, porque es, ¿cómo diríamos?, es un momento clave de ver si el alumnado tiene aprendido o tiene un aprendizaje realizado de conceptos, diríamos, básicos en las materias más, en cualquier materia, ¿no?, porque realmente se hace en casi todas las materias. Y todavía existe una posible corrección tanto de los resultados del alumnado como del funcionamiento o la organización que tiene el centro. Bueno, muchas veces puede ser un error del propio centro en la metodología de trabajo o lo que sea. Entonces, estas pruebas han ido haciéndose. Es verdad que se han hecho a nivel interno con los recursos internos, o sea que lo aplica el profesorado del centro. Esto se hace en secundaria también se hace la prueba. Yo he hablado de primaria porque creo directamente, pero en secundaria también se hace precisamente en el salto del cambio del primer ciclo, o sea, de primero, segundo, tercero y cuarto, de la secundaria obligatoria. Entonces, la idea es lo aplican los profesores del centro y lo corrigen profesores distintos, pero también del centro, ¿no? Eso se organiza. Claro, técnicamente a lo mejor, pero confiando, y además yo eso lo tengo claro, de la profesionalidad de la gente, pues se han ido aplicando. También hay unos cuestionarios que se le hace a la familia para ver la situación socioeconómica y cultural de cómo es, de su realidad. Todo, y un informe del profesorado. O sea, hay una serie y un cuestionario también se le hace al alumno que hace la prueba. Eso ha ido dando unas informaciones que a nosotros nos han venido muy bien. Ha cambiado incluso ciertas culturas de la enseñanza, por ejemplo, de la matemática o de la lengua, que muchas veces por inercia o por el profesorado podía llevar, ¿no? Yo creo que no ha sido malo. Luego, hace un año, 2 años, se ha empezado a aplicar también en segundo de primaria unas pruebas de escala que se llaman para lo mismo, ¿no?, para comprobar. Ahí estamos hablando de los alumnos que están realmente en el proceso de aprendizaje de leer, fundamentalmente, y también con los mismos resultados, ¿no? A mí personalmente, y lo que yo conozco en la asociación de directores, sí nos ha servido mucho para diseñar la revisión anual de cómo está el centro y lo que hay que plantearse. O sea, porque tú vas viendo los resultados. Nosotros además conocemos nuestra realidad y podemos saber que, claro, en este curso si hay un curso, un año en que tiene 2 o 3 niños con una serie de discapacidades personales o familiares o socioculturales, tú también tienes la relativización de datos, pero te planteas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado este año? O sea, hace nada, pues no sé cómo ni por qué alguien ha filtrado esto, ha estado en internet y obviamente esto ha estado acceso hasta los padres, las familias, centros. A mí me parece muy mal, o sea, me parece mal porque uno puede estar en contra, si se quiere, de que existan las pruebas, se puede estar en contra de cómo se aplica, puede estar en contra de muchas maneras, pero eso está normalizado. Eso además tiene un coste no solamente de dinero, sino de tiempo. Ahora mismo el profesorado de los centros están corrigiendo y eso supone un coste de tiempo, de reorganización. Luego hay un coste de tiempo en la agencia de evaluación de esos datos, cruzarlos. Esos informes vienen con sus estadísticas de cómo ha ido, te hacen listas comparativas de tu centro con respecto a otros centros de Andalucía, te hacen listas comparativas de centros similares de tu localidad, o sea, del mismo nivel socioeconómico, para que tú veas si estás rindiendo menos, más, si estás bien, si tú... A mí, por ejemplo, nosotros nos sirve de motivación al profesorado, porque digo, hombre, muchas veces los resultados no son los adecuados, parecen, pero no es tanto, no es tan malo. Sí. Y entonces, claro, la filtración ha sido un problema, ¿no? Y creo que ha sido un error de las personas que lo han filtrado. Porque además ha coincidido con otra cosa distinta, que ha sido la convocatoria de huelga general educativa el pasado jueves, día 9, que eran orientados, y con paros, eran orientados a una crítica a la nueva ley de educación, a la 11, que evidentemente la huelga, los primeros días coincidían los paros con la aplicación de la prueba, que me parece muy bien, no se podía aplicar a la gente que no ha ido, respetando su derecho a huelga. Yo estuve de huelga el jueves, ¿no? O sea, nuestro derecho a huelga por protestar, no estemos de acuerdo con algo. El tema está en que una cosa es eso y otra es mezclar lo que era la convocatoria de huelga con esta puesta en escena de estas pruebas, ¿no? Y
Y yo creo que un poco, o sea, yo no soy un antisistema y no creo que las cosas se puedan resolver a las afueras así. Creo que hay otras maneras y no me ha parecido correcto. Creo de todas maneras que las pruebas se han aplicado, que los resultados no van a estar tan distorsionados, porque creo que la mayoría, y yo estoy seguro, vamos, y como en este aspecto como presidente de la Asociación de Directores de Andalucía tengo súper claro, pero muy muy claro, de que igual que yo estaban la mayoría de las directoras y directores abriendo los sobres el día mismo por la mañana para entregárselo a las personas que lo iban a aplicar, y no se ha abierto nunca más. La única cosa que has probado días antes ha sido el CD para que funcionara el aparato, no te vas a arriesgar. Sí. Y custodiado y bajo llave las cosas y nadie. Entonces es un poco fuerte que se pueda distorsionar lo que en la mayoría de los casos no algunas de estas cuestiones. Por cierto, la asociación de directores en la que usted forma parte muy directamente, ¿qué objetivos tiene y qué planteamientos tiene? Bueno, entre algunas cuestiones también se analiza, ¿no?, la situación real que tiene ahora mismo la escuela, donde se ve que la población va disminuyendo y que con ello pues menos número de escolarización. Sí. Sí, vamos a ver, bueno, la asociación donde estoy yo, que es ASADIPRE, la asociación de directores, que curiosamente casi no nace aquí porque no se puede decir, sino en San Fernando en el año 2005, 2004, 2005, un grupo de directores que nos reunió, los directores todos de la localidad realmente, de primaria, de infantil primaria, nos reuníamos para coordinarnos el trabajo, para facilitarnos, o sea, el día a día, ¿no? Salió una nueva norma y es mucho más fácil trabajar en equipo, una cosa que defendemos, que trabajar individual. Creamos una asociación que se llamó ADIPEPA, curiosamente al hacer la sigla, muy de aquí de Cádiz, ¿no? Y luego nos localizamos, había otra asociación en Sevilla, en Granada y otra en Málaga, y hicimos una reunión, nos unimos, y tal como nos unimos, inmediatamente creamos una asociación que se constituyó en el año 2008. Un periodo de eso, nos hicimos una jornada, y esta asociación nace primero una asociación profesional. Es una de las cosas que de principio he tenido claro, no tiene ninguna acción sindical, sino tal como recoge la Ley de Educación de Andalucía, la LEA, la posibilidad, pues, una asociación profesional de directores y directoras de Andalucía. El objetivo es la propia autoformación de los directores y comprobarle esto. Ahora mismo, con la dispersión que tiene Andalucía tan grande, solo tenemos unas jornadas regionales. Hace poco, a final de abril, la hemos tenido en Mazagón, Huelva, las quintas jornadas. Aquí en San Fernando la tuvimos hace 3 años, aquí en Bahía Sur, las de Cádiz, con toda Andalucía, unos 300 directores más o menos. Trabajamos, se suelen traer ponentes expertos en temas referidos a dirección, liderazgo, bueno, lo que se pueda trabajar. Y la asociación en sí nace para potenciar lo que es el trabajo de la dirección, ¿no?, que es muy complejo, cada vez más complejo, porque la realidad social lo es también. Y el objetivo fundamental es apoyar. Entonces trabajamos, incluso en la consejería trabajamos en comisiones de asesoramiento, porque conocemos la realidad, ¿no? Y con respecto al tema de la escolarización, que es un tema actual, ¿no?, tanto que ya en estos días, entre hoy, mañana y el miércoles, ya estarán en la calle todo el listado de alumnado que está, sobre todo infantil de 3 años, que es donde más afecta, ¿no? También, por supuesto, en bachillerato, en San Fernando por lo menos, pues van a salir las listas ya más definitivas. Y es cierto que, claro, que preguntabas, que sí, evidentemente, y además aquí en el Instituto Nacional de Estadística o el de Andaluz, y te lo dice, hay una disminución de la población. Aquí en San Fernando también lo podemos comprobar, de hecho. En San Fernando también, porque lo que en la zona más allá de Camposoto era casi todos los años la creación de una unidad, este año probablemente no haga falta. En esta zona también, pues casi sobra una unidad, o sea, me refiero porque San Fernando se divide en 2 zonas casi por el ayuntamiento por la mitad, ¿no?, este y oeste, la zona 1 y la zona 2. Y es verdad que eso sí afecta. Esto está afectando incluso a lo que es, a que lógicamente al haber menos alumnos hay que cerrar unidades. Esto está afectando incluso, como a paso con la consejera de Educación, a decir que pues ha habido que cerrar unidades de concierto, como es lógico. No vas a estar cerrando teniendo una oferta pública. Los empleados, eso pues está afectando en general, y no sé a dónde llegará, porque claro, si los que tenemos memoria, todas las épocas de crisis la población es lógicamente que disminuye, no solamente por nacimientos, que también puede ser, sino también la población de migrantes disminuye, con lo cual todo es un totum, ¿no?, que te genera. Puede darse la circunstancia, a lo mejor que haya que cerrar aquí alguna unidad en algún centro. Ahora mismo, este año, sí, mira, ahora mismo que sepa yo, cerrada ahora mismo para este curso, simplemente. Hablamos para el nuevo curso, claro. Para el curso 2013-14 hay una unidad menos que yo en el colegio Juan Sebastián de Elcano,
y en la otra zona lo que no se creará es una unidad. O sea, normalmente la Delegación Territorial de Educación lo que hace es que cuando ve el volumen de alumnado y ve que hace falta, porque claro, si tienes 25 niños que no tienes dónde colocarlos, necesitas una unidad, y normalmente pues busca qué centro, por su espacio, por su dimensión y todo esto, puede aceptarlo. Y normalmente pues años atrás en aquella zona pues el Colegio Andalucía, que es un edificio que era grande, pues permitía el poder tener esto, pero este año al parecer no va a ser necesario. Lógicamente también me imagino que porque la zona de Camposoto también habrá tenido un estancamiento, claro, gente joven, posiblemente le haya afectado el tema del paro y eso. Por cierto, queremos hablar también, entre otras cuestiones, de un asunto que es importante para muchos colegios de San Fernando, los que más lo necesitan, que son los que están pues por una situación de mayores años, más antigüedad, ¿no? Es la puesta en marcha del Plan OLA que lleva la Junta de Andalucía, que conocerá usted también en cuanto a acondicionamientos y mejoras en determinadas escuelas. Afortunadamente no es el caso para su colegio, el Servando Camuñez, que es un centro nuevo, pero sí hay otros colegios, y se nos viene a la cabeza San Ignacio o Manuel de Falla, que tienen muchos años a sus espaldas. Muchos años y claro, y problemas estructurales. Y sobre todo diseños de hace muchos años, cuando la normativa no nos obligaba. Bueno, esto pasa con todos los edificios, hasta cuando en tu propia casa tienes que cambiar el ascensor, eso supone un dinero, porque lógicamente ya los anchos, lo lógico de los derechos, ¿no? De lo que hablamos de la equidad, ¿no? De que tenemos, y de la igualdad. Es cierto que hay centros muy afectados y centros como el Manuel de Falla sobre todo, que su problema de accesibilidad es tremendo. Es decir, vosotros los conocéis seguro, habéis ido. Y es tremendo, vamos, porque aquello está en una zona, la crisis no va a permitir que aquello cambiara, como eran los proyectos que a todos nos gustaban, ¿no? Y es cierto que ya por fin ya sí están licitadas las obras de varios centros, entre ellos el de Manuel de Falla, que es quizás el más, como la proa de las obras del OLA en San Fernando. Pero en San Fernando también está el OLA también está afectando a otro centro que también es veterano, que era el antiguo Servando Camuñez, que ahora es el Instituto Botánico, y el Centro San Ignacio, que ha tenido algunos problemas estructurales y muchas veces también tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Es verdad que es muy recurrente el tema OLA porque son obras grandes, de muchísimo presupuesto, pero también hay que tirar de orejas porque las obligaciones en el tema de mantenimiento, de asumir, también puede degenerar, ¿no? Por supuesto, en el caso de mi centro no, y las obras de mantenimiento son, gracias a Dios, reparaciones muy rápidas y un centro nuevo, pero sí que afecta a lo otro, y es verdad. Entonces el plan OLA ahora mismo, que me imagino que ya también tendréis acceso vosotros y os lo habrán pasado la información, pues van a intervenir ya. Son bastantes colegios. En San Fernando son bastantes colegios. Porque además hay muchos colegios, como todos. San Fernando tuvo un boom en los años finales de los 70, principios de los 80, de edificios, y estamos hablando de zonas como hoy Ramón de Rivero, Reina de la Paz, que es un centro, una zona que se construyó también, son centros de una estructura determinada. Y lógicamente pues eso hay que poquito a poco, con los recursos que se tienen, porque la crisis es muy fuerte en ese sentido, pues se están haciendo los esfuerzos y por fin ya, después de un tiempo, se están ya licitando y ya estamos viendo un poquito la luz, ¿no? Sobre todo por las compañeras directoras y compañeros directores de esos centros, que la verdad es que lo pasan mal, porque claro, algunas veces el riesgo es físico para las personas que están dentro, como no estamos hablando de tener una dificultad de pasar frío, sino que se te pueda caer algo. Sin duda. Y le pregunto, también ya por su calidad de concejal, aquí combinando todo, sí, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Uno es lo que es, vamos. Sin duda. ¿Qué le parece cuando, por ejemplo, la delegada de Educación del Ayuntamiento, sabemos que el Ayuntamiento tiene relativas competencias, escasas competencias en materia de educación, pero no obstante, bueno, pues manifiesta su preocupación o cierto malestar con la Junta, porque no se les informe, por ejemplo, de las actuaciones del Plan OLA, o que cuándo van a comenzar estas obras, o del proceso de adjudicación? Hombre, la verdad es que para empezar, la aclaración que has hecho es fundamental. Las competencias que tiene la Delegación de Educación de un ayuntamiento son de mantenimiento de edificios y conserje y muy poco más. Entonces, a partir de ahí, todo lo que la concejala puede decir, pues yo creo que va a estar mucho más marcado por cuestiones ideológicas o de otras hechura. Evidentemente está en su obligación de exigir que los centros de la ciudad estén en mejor estado, igual que yo estoy en la obligación de exigir que también los mantenga en condiciones todos, ¿no?
Pero el tema del plan Gola evidentemente es algo muy lento y todos conocemos y somos razonables que esto se va haciendo a medida que hay liquidez, y la liquidez económica, gracias a Dios, ya lo ha permitido que se ponga. Hombre, a mí me hubiera gustado que esto hubiera estado resuelto hace 2 años. A todos, vamos, es que eso es de perogrullo, ¿no? De que creer que cuando una persona está al servicio o en la administración lo está haciendo para fastidiar. No, al ciudadano no se le fastidia, ni se frena. El tema es que los recursos económicos son los que mandan hoy en día. Y yo lo único que puedo ahora mismo es, lo que me gustaría es que dijera que me alegro de que se esté licitando, ¿no? Ya que haya tenido su tiempo de prensa, de eso, de decir todo lo contrario. Ahora es el momento de decir, mira, me alegro, ¿no? O sea, poner en positivo. Yo me gustaría alguna vez que escuchar en positivo las cosas que hacen los demás, igual que yo cuando lo digo de lo que hagan o dejen de hacer, ¿no? Me parece que también hay que poner en positivo que por fin, por centros de la ciudad, se va a hacer el plan Gola. Pues mira, eso es bueno. Va a ser bueno porque a las niñas y los niños de esos centros, por fin, y a las familias sobre todo, pues le va a dar una mejora de su calidad, ¿no? Y eso me parece que también hay que decirlo. O sea, que estamos en el juego político que hay que criticar, por supuesto, para eso estamos. Yo que estoy en la oposición, mi obligación es criticar lo que, a mi opinión, o la opinión del grupo en el que estoy, no veamos que se está haciendo bien. Pero creo que siempre se nos ha notado el talante de que se agradece y se felicita lo que se hace bien, porque hay cosas que se hacen bien, si no, vamos, torpes seríamos todos, ¿no? Sin duda, y casi la recta final, José Manuel, pasa muy rápido el tiempo y sí, casi nos toca en recta final, pero quería preguntarle también por otros temas de centros docentes de San Fernando, los que popularmente todos conocemos como los antiguos colegios militares, que tienen nombre y apellidos, como decíamos al comienzo, antes de entrar en antena, ¿no? E incluso, ¿no? Tienen nombre y apellido estos centros, pero bueno, casi se meten en ese conjunto de colegios con problemas por aquello de estar casi en tierra de nadie, y quién actúa y cuándo actúa, cómo se actúa, pero los problemas los tienen sin duda estos centros educativos. ¿Cómo ve usted este asunto? Los problemas los tienen, y no hace falta nada más que hablar con las directoras y el director de los centros. No es que sean centros viejos, pero sí son centros que tenían una situación administrativa hace unos años, una situación administrativa concreta. Dependían de un convenio y eran del Ministerio de Educación, o sea, del Ministerio de Defensa. El personal, o sea, el profesorado hace ya muchos años de la Junta de Andalucía, y el alumnado estaba dentro de nuestros datos de la Junta de Andalucía. Pero tenían doble inspección, doble ingreso, entonces mantenían. Y de repente, pues ya cuando el Ministerio de Defensa se quiere deshacer o ceder, o la Junta, se hace un convenio, una cesión, y en esa cesión, pues por lo que sea, o no ha quedado clara, o hay una situación que crea un problema. Y para mi opinión, son centros que están en la localidad, con un convenio concreto con Defensa, con la Junta de Andalucía, pero el alumnado es de la localidad, y no tienen ahora mismo, no está teniendo el mismo régimen, y echar la culpa a la consejería, a la Junta, no me parece correcto. O sea, creo que hay que resolver un tema que es los conserjes, las limpiadoras y lo que es los mantenimientos, porque son edificios centros. Claro, la complejidad puede estar en que, estando en el municipio, los terrenos sean o no sean. Creo que ahí tendría que estar la voluntad directamente del gobierno local de gestionar eso y solucionar esa situación. También comprendo que son muchos centros, y a lo mejor es una manera de asumir un coste alto, pero es que son centros de la localidad, como bien has dicho. No les gustan que le hablemos que sean los centros de defensa, no son centros de San Fernando que están ubicados en el espacio que están. No todo está en tierra de nadie, porque hay centros que están en la zona de Carlos III, todo esto y eso ya. Entonces, sí, la indefinición es un poco, y creo que en este aspecto a nivel local el gobierno local sí tendría ya que dar un paso adelante de asumir la competencia con respecto a ellos por ser centros de la misma ciudad. Y ojalá se puedan solventar todos esos problemas. Ojalá para el próximo curso no se vea cuanto antes. Sin duda, sin duda. José Manuel Sisto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. No, ustedes, cuando queráis, ya sabéis para lo que queráis. Pues estaremos en contacto y buen seguro que tendremos nuevas citas para hablar de algo que le gusta y mucho, la educación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nosotros nos marchamos. Análisis vuelve mañana, por supuesto, con otros asuntos, otros temas. Será aquí a través de su casa. Gracias y hasta luego.